les bendiga. Vamos a estar viendo lo que enseña Mateo, su capítulo 26. Es algo que se nos hace por costumbre. Es algo que estamos acostumbrados a hacer. Es algo que lo hacemos ya por práctica. Pero muchas veces perdemos el enfoque y perdemos el significado, el verdadero significado de lo que es lo que llamamos la comunión, la cena del Señor. Y durante la historia del cristianismo, la cena del Señor es de lo más sagrado para el cristiano, igual que el bautismo. Es de las cosas más sagradas que el cristiano en la que él pueda participar. No es porque cuando no hay Santa Cena el Espíritu Santo no está presente, pero es que cuando tomamos parte de esta Santa Cena, tomamos parte de aquel sacrificio eterno, y eso representa aquel sacrificio eterno, y nosotros nos unimos en congregación a recordar aquello que fue hecho en el Calvario. Entonces es algo muy importante. Entonces por eso ahora el título es la copa de salvación, ¿sí? Porque esta copa representa nuestra salvación. Representa lo que Cristo hizo en la cruz. Y lo hacemos en memoria durante esta semana, pero es algo que nos debemos de acordar todos los días. El sacrificio de Cristo no solo es de una semana, no solo es un recordatorio de una semana. Es algo que debemos de recordar y vivir en agradecimiento todos los días. Pero como cristianos, tomamos esta semana tradicionalmente para celebrar. Sí, para que todo el mundo se una, todos los cristianos alrededor del mundo se unan a celebrar la pasión de Cristo. Sí, por eso lo hacemos. Pero aún así, nosotros lo celebramos todos los días. Amén. Oremos. Damos gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio, gracias por tu amor. Gracias por lo que tú hiciste en la cruz. Gracias, Señor, porque nos amaste. Gracias, Señor, porque eres un buen Dios. Te pido, Señor, que en esta tarde nos enseñes, nos reveles y nos ayudes a vivir en agradecimiento. Que nos ayudes a recordar tu sacrificio. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar en Mateo 26, su capítulo 17. Entonces, en el capítulo 17, en Mateo 26, dice así: para honrar al Padre y al Hijo y a su Espíritu Santo. Versículo 17 dice así: el primer día de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Verse 18. You can hit next. Verse 18. Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó. Cuando llegó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó
cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Y conocemos la historia muy bien. La repasamos a cada rato. Pero ahora queremos enfocarnos en algo muy interesante. Que hay, de hecho, dos distintas copas. Hay dos copas diferentes. Está la copa de la cual nosotros tomamos. Pero también sabemos que había otra copa de la cual el Señor tomó. Y ahora queremos hacer énfasis y enfoque en eso. Hay otra copa. Y ahora vamos a ver la preparación. La preparación es así. Vamos al versículo 19 para ver la preparación de esta copa. El versículo 19, ¿qué dice? Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. ¿Sí? Vemos que a diferencia a nosotros, los discípulos estaban acostumbrados en ese tiempo a tomar la Pascua un poquito diferente, porque acuérdense, todavía no estaban tomando la copa del Señor porque no sabían, el Señor no les había dicho todavía. Entonces ellos estaban preparando ¿qué? La Pascua. ¿Sí? Ellos todavía no tenían el concepto ni el conocimiento de lo que nosotros le llamamos la cena del Señor, pues el Señor no se los había revelado. Estaban preparándose para la Pascua, ¿ok? La Pascua es aquello que se hacía para recordar lo que sucedió ¿a dónde? En el Éxodo. ¿Se acuerdan? En el Éxodo. Entonces esto era simplemente un recordatorio de aquella liberación que había sucedido durante el Éxodo. ¿Y se acuerdan durante el Éxodo cuando el Señor les dice la primera vez, ¿sí? Cocinen el cordero y lo van a comer, pero tienen que estar ¿qué? Con las sandalias ya puestas, porque viene el Éxodo. Y entonces ellos se acuerdan de todo esto durante este tiempo, durante estas celebraciones, se acordaban de todo lo que había sucedido miles de años atrás. Es decir, este era un tiempo de celebración, un tiempo de pasar entre familia, recordando la bondad y la misericordia de Dios. Lo celebraban todos los años. Entonces ellos en su mente entraban a esta celebración no esperando algo nuevo, ¿sí? Esperando algo normal. Ellos entraban a esta celebración no esperando de que ahora durante esa cena se les iba a revelar el nuevo pacto eterno. Ellos no entendían eso. Ellos iban con la costumbre. Y por veces nosotros también cometemos ese error de ir por la costumbre, actuamos como ellos. ¿Sí? Bien relajados, acuérdense la Pascua en ese tiempo. Ellos bien relajados, comían la Pascua en su living room, ¿cómo es living room? Su sala.
y tenían mesas así bajitas, los judíos, y ahí se sentaban y se acostaban entre ellos y comían la Pascua. Era un tiempo relajado, calmado. ¿Por qué? Porque ahora ellos tomaban la Pascua en recordatorio, pero ya sabían que habían sido liberados. Entonces no tenían que estar parados con las sandalias puestas, pues el éxodo ya había sucedido. Entonces era un tiempo tranquilo. Imagínense qué revelación sucedió en esa tarde cuando Jesús les dijo que este ya era un nuevo pacto. ¿Sí? Esto transformó toda su vida. Ahora, versículo 21. 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. 21. Y mientras comían, dijo. ¿Sí? Aquí está. Entonces, mientras comían, dijo. Es decir, están comiendo y ahora el Señor les va a decir algo que va, de hecho, a trastornar esa tarde de celebración como algo un poco oscuro. Porque va a haber alguien que está ahí sentado con ellos que va a ser herramienta de Satanás. ¿Sí? Entonces van a haber problemas entre los apóstoles ahí, lo vamos a ver. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Podemos ver por sus reacciones que todos entraron con temor, entraron en temor, entendían de que ahí en esa mesa donde estaban tranquilos había uno que iba a tomar una ruta oscura, uno que iba a traicionar al Rey de Reyes. Es decir, esta cena que debía de ser algo dulce se había trastornado en algo amargo, porque inmediatamente, ¿qué dicen? ¿Soy yo, Señor? De forma asustada, ¿soy yo? Es decir, esta cena era pero dulce, pero también amarga para alguien. Esa cena que debía de ser dulce, la representación de aquella sangre dulce de nuestro Señor, cuando Judas participó, se trastornó en algo amargo al tocar esa lengua de aquella herramienta de Satanás. Para él ya no le iba a ser salvación. Para él iba a ser condenación. ¿Sí? Sirvió como un ejemplo para también los cristianos que ahora en día participan en esta cena. Fue un ejemplo. Que no vayamos a ser nosotros que participamos de aquella cena dulce y santa, pero que al final esa cena no vaya a ser dulce porque no transformó nuestro corazón. El recordatorio del Señor nunca cambió nuestro corazón, el Espíritu Santo nunca cambió nuestro pensar. No vayamos a ser aquellos que pisotean la sangre del Señor y que esa cena va a ser para condenación. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan lo que el Señor hizo por ustedes, pero no les fue de salvación, les fue de condenación. Es decir, esta cena tiene dos lados. Es dulce para el cristiano, pero para aquel que toma la cena y se acuerda de lo que el Señor hizo en la cruz y nunca se arrepiente de sus pecados y es transformado, va a ser condenación. Esta cena tiene dos lados. Que no seamos como Judas. ¿Sí? Aquí vamos, el nuevo pacto. En el versículo 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. ¿Sí? Están sentados los discípulos y el Señor parte el pan, lo cual representa su cuerpo, apuntando a lo que iba a suceder en el Calvario, donde su cuerpo iba a ser partido y distribuido para salvación para aquellos que creen en Él. Y ellos estaban participando en ese símbolo que apuntaba hacia la salvación. Así era
la salvación que vino ahí muy pronto. A través de tortura, a través de ese rompimiento de su cuerpo. Ahora nosotros participamos en esa cena que es el símbolo, pero ese símbolo nos da nutrientes espirituales a través del Espíritu Santo. No es el pan ni el vino, sino es el Espíritu Santo trabajando a través de los sacramentos. Porque nosotros no creemos que eso cambia literalmente, pero creemos que Cristo está presente espiritualmente. ¿Sí? Y es el Espíritu que transforma nuestro ser. Ahora recibimos nutrientes espirituales. Cuando participamos en la cena recordamos lo que Jesús hizo. Y eso nos da vida. ¿Sí? Comemos de ese cuerpo que es santo y puro. Y les dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Versículo 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Acuérdense, cuando el Señor declara eso de que esta es la sangre del nuevo pacto, pero espérenme, ¿cuál es el viejo pacto? Tenían el viejo pacto, aquel pacto que requería, ¿sí?, que siguiéramos la ley y sacrificios que se hacían una vez al año a través del sacerdote que llevaba el cordero al lugar santísimo. Ellos conocen el antiguo pacto, ¿sí? De la ley y sacrificios día tras día tras día, pero ninguno era suficiente. Ellos se acuerdan de ese pacto. Más que todo, se acuerdan de aquel pacto que sucedió, sí, de aquella fiesta que sucedió cuando celebraban el Éxodo, cuando cubrían la puerta con la sangre del cordero y el ángel de Dios pasaba y la ira de Dios no consumía esa casa, ¿se acuerdan? Y ahora dice: esta es la sangre, pero del nuevo pacto. Es decir, hay un nuevo cordero. ¿Qué dijo Juan? Aquí viene el cordero que quita el pecado. ¿Sí? Ese es el cordero, el nuevo pacto. ¿Qué privilegio es para nosotros participar en esa copa? No debemos de tomarlo como algo normal. Es algo sagrado, es algo santo. Se nos da el privilegio de participar en esa copa, como dijo el salmista en Salmo 116:13, dice: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. El salmista dice que iba a tomar de una copa de salvación. Y no sabía que esa copa iba a ser el símbolo de la sangre de Cristo en el Calvario. Pero él sabía que había una copa. ¿Sí? Pero algo interesante es que mientras nosotros tomamos de esa copa dulce de salvación, que representa la sangre del Cordero, hay otra copa. A nosotros se nos da una copa muy dulce, muy bonita. Pero el Señor tuvo que beber otra copa. Para que nosotros bebiéramos de esa copa, el Señor tuvo que beber de otra copa. Una copa amarga. Aquella copa que causó dolor en su corazón y que él decía: Padre mío, ¿qué? Si es posible, que pase de mí esta copa. Para que nosotros bebiéramos de esa copa dulce, el Señor tuvo que sufrir y beber de otra copa amarga. ¿Qué contenía esa copa tan amarga? Porque es que el Señor decía: que pase de mí esta copa. No quiero beber de esta copa. ¿Qué causó que el Señor entrara en dolor y en sufrimiento emocional antes de la cruz? ¿Qué tenía esa copa? ¿Cuáles eran los ingredientes en esa copa?
Jeremías 25:15 nos dice: toma de mí la copa del vino de este furor. De la copa que el Señor bebió no era dulce, era la ira de Dios que estaba siendo derramada sobre su Hijo, porque Él se sustituyó y tomó nuestro pecado en la cruz. Él bebió de la ira que debía de caer sobre nosotros para que nosotros bebiéramos la copa dulce de la salvación. La ira de Dios, el juicio que Dios debió dejar caer sobre nosotros, nosotros debíamos de beber de esa copa. Pero por nuestro Señor, que fue manso y humilde, amoroso, santo, perfecto, nos dio de beber de la copa de su sangre de salvación. No nos dio juicio, nos dio misericordia. No nos dio condenación, derramó su gracia sobre nosotros. Esa es esa sangre. Eso es lo que representa la copa que bebemos nosotros. La misericordia y la gracia de Dios. Él bebe de nuestro castigo y nosotros a cambio bebemos ¿de qué? De su salvación. Miren qué cambio. Miren qué transacción, ¿verdad? Qué intercambio. Qué hermoso es el Evangelio de Dios. Y esta sangre es la sangre que es derramada para la remisión de nuestros pecados. ¿Sí dice el texto? Siguiente. Que por muchos es derramada ¿para qué? Para remisión de los pecados. 29. Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. ¿Hasta qué? Hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Les quiero decir que esta celebración no es temporal. Esta celebración representa la celebración que nosotros tendremos eternamente. Este es un pacto eterno, no es un pacto que se termina como el de Moisés. Este es un pacto que continúa aún dentro del nuevo reino. ¿Sí? Por toda la eternidad recordaremos esa Pascua que sucedió en el madero. Por toda la eternidad recordaremos y beberemos de aquel árbol de la vida donde sale el agua que da nutrientes hacia todas las naciones. Aquel árbol es la cruz. Eternamente beberemos de ese árbol. Ese es el nuevo pacto. Y nosotros ahora participamos en un pacto eterno. Les digo que los cristianos que están con Cristo, que ya han muerto y están con Cristo, celebran esto día tras día en el trono de Dios y del Cordero. Alaban a Dios por lo que el Cordero ha hecho. Es eterno. Este es un pacto eterno, una celebración eterna. ¿Sí? No dice el Señor, vamos a dejar de celebrar esto. No, continuaremos celebrando esto porque este es un pacto eterno. ¿Sí? No es como aquel pacto que se termina. Ahora dentro de usted hay un pacto eterno. Hay vida eterna. Esa es la diferencia. Y por eso lo llamamos la copa de salvación. La copa que fue derramada. Y nosotros obviamente no creemos literalmente que cambian los materiales y no sé cómo decirlo en español. Pero nosotros creemos que Dios está presente espiritualmente. ¿Sí? Y de eso es lo que bebemos, del Espíritu de Dios. ¿Sí? Pero aún así, estos elementos son sagrados. Se hace presente. Amén. Te damos gracias, Señor. Gracias porque
eres un Dios bueno. Gracias por esa copa de salvación. Gracias por esa copa de misericordia y amor. Gracias, Señor, que nos has dado una silla en esa mesa gloriosa donde participamos de tu cuerpo y de tu sangre, donde participamos en esa redención eterna. Gracias, Señor. Te damos gracias porque en esta tarde vamos a participar en esos elementos y vamos a recordar lo que tú hiciste en el Calvario. Que escogiste no derramar tu ira y tu castigo sobre nosotros. Nos diste salvación, amor y misericordia, Señor. Ayúdanos a recordar este sacrificio día tras día. Ayúdanos a rendirnos ante ti. A siempre voltear y ver hacia esa cruz que nos salvó y acordarnos de esa tumba que nos da vida. Gracias, Señor, por este pacto eterno que nos has incluido y nos has sentado en esa mesa celestial en tu reino. Gracias, Señor, porque vamos a participar en estos elementos sagrados, Señor, que representan tu pasión. Damos gracias, Señor, en esta tarde. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor.